Hola estimados estudiantes, estamos en un video tutorial más y en esta ocasión hablaremos acerca de los trastornos de líquidos y hemodinámica. Un interesante tema dentro de la asignatura de patología general. Vamos a iniciar hablando acerca del sumario de lo que sería nuestra conferencia de hoy. Y bueno, vamos a hablar de diferentes aspectos que afectan la libre circulación, el flujo normal, la acumulación de sustancias y el funcionamiento de órganos que tienen que ver con el aparato circulatorio de una forma directa y una forma indirecta. Así que tenemos trastornos que van desde edema, que es la acumulación de líquidos en una zona localizada del cuerpo, pero que es un edema que no está relacionado a un proceso inflamatorio. El edema nosotros lo conocemos por la inflamación gracias a la extravasación de líquidos que se da por el aumento de la permeabilidad vascular. Eso era uno de los cambios que hablábamos al inicio del proceso inflamatorio. Vamos a hablar acerca de la hiperemia, que es la acumulación sin la salida de la misma de sangre en zonas localizadas del cuerpo. Vamos a ver cómo existe la hiperemia activa y la hiperemia pasiva. Por ejemplo, la hiperemia activa es cuando algo nos da pena, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos a la chica que nos gusta de repente pasar y nos dice adiós, entonces nos ruborizamos. Y eso es un ejemplo de una hiperemia fisiológica. Sin embargo, hay condiciones de hiperemia activa que son patológicas, como por ejemplo en el caso de la hipertensión, donde se está acumulando sangre en zonas, por ejemplo, alrededor de las zonas faciales. También tenemos lo que serían algunos ejemplos de hemorragia, que es la ruptura del vaso con la salida de este líquido vital y las consecuencias que producen en torno al flujo sanguíneo con respecto a esto. También vamos a hablar de fenómenos de obstrucción de vasos, como es el caso de la trombosis, que gracias a un proceso de reparación de un vaso frente a un daño, luego este viaje se desplaza y obstruye una zona específica en un vaso de un calibre menor. Luego tenemos lo que sería el infarto, que sería un área de necrosis localizada, que normalmente lo asociamos a algo cardíaco. Sin embargo, las áreas de necrosis producto de la falta de flujo sanguíneo es algo que puede afectar al corazón, hígado, pulmón, así que no es algo exclusivo del corazón, pero sí tiene, por decir así, los casos más frecuentes están asociados a eso. Y también un poco de lo que sería la hiperperfusión vascular, que sería el shock, que es cuando nosotros perdemos mucho líquido o perdemos mucha sangre, y eso genera obviamente una disfunción en la capacidad circulatoria de nuestro organismo. Así que es un interesantísimo tema, es un tema que está asociado desafortunadamente a la primera causa de muerte a nivel mundial, y eso tiene que ver con los trastornos cardiovasculares. Así que hipertensión, infarto agudo del miocardio o accidentes cerebrovasculares están asociados a este tema. Así que, por ejemplo, a nivel nacional, las cifras que la Organización Mundial de la Salud establece como los puntos esenciales de los problemas a nivel cardiovascular es lo que ocupa pues esa posición. Así que nuestros pacientes podrían llegar a tener alguno de estos tipos de disfunciones, patologías o condiciones clínicas que nos van a llevar a nosotros a tener que tener algunos réditos especiales con respecto al manejo de estas características de la enfermedad o simplemente un diagnóstico precoz. Vamos a continuar con esta pregunta. ¿Cómo puede mantenerse funcionando el organismo o algún elemento pese a diferentes cambios? Entonces vamos a anotar algunos ejemplos inicialmente. ¿A dónde quiero llegar con esta pregunta? Muchos de los órganos y sistemas que nosotros poseemos, como ustedes ya conocen el proceso adaptativo, ellos no van a dejar de funcionar simplemente porque tengan algún problema elemental. Así que ellos seguirán funcionando con una alteración funcional de alguna manera, ¿no? O sea, van a seguir trabajando, pero van a tener un cambio. Y ese cambio, de alguna u otra manera, va a afectar la manera de cómo lo están haciendo. Así que la pregunta es basada en eso, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer? Así que vamos a anotar algunos ejemplos. ¿Qué pasaría
si yo tengo un dispositivo móvil que está completamente fracturado porque se me cayó, esas cosas suceden, los accidentes pasan, y cuando a uno se le cae el celular y se le fractura de una forma tan terrible, uno le da al home o al botón de inicio, y si salen los iconos, yo puedo ver allá detrás de esa línea de fractura, puedo ver los iconos, las aplicaciones, y yo lo presiono y esta funciona, y yo, por lo menos es solo algo superficial, ¿no? Sigue funcionando. Otro ejemplo, cuando de repente nosotros tenemos un dispensador de agua parecido a este, donde hay una boquilla plástica o de PVC, y pues de tanto uso, de tanto mover la palanquita, moverla de un lado a otro para dispensar el agua, se fractura. Entonces toca repararla, ¿no? Y uno puede utilizar, haciendo uso de la odontología, que es la solución a todos los problemas del mundo, el acrílico, ¿no? Y con eso podemos nosotros reparar esa porción, y es completamente biocompatible si hacemos una mezcla correcta, ¿no?, del acrílico para hacer esa reparación casera, ¿no? Así que el dispensador sigue dando agua, pero hay una fuga de agua con respecto a esto, así que el agua se sale de más, así que sigue funcionando, pero tiene un inconveniente, ¿no? El desperdicio de agua. Ahora bien, imagínense que estamos viendo un partido de fútbol de, por decir así, la Liga Española, en la que pues en este año ganó pues un equipo, pues dio la sorpresa ahí, pues, y lo ganó. Y de repente estamos viendo uno de nuestros jugadores favoritos, y pues como es un deporte de contacto, esto y lo demás, se le arranca la camiseta, ¿no? Sí, que podrían hacer, obviamente él no va a hacer lo que les voy a plantear, pues, porque camisetas le sobra. Pero existe esto también. La moda que establece que unos pantalones rasgados, una camisa rasgada sería lo normal, ¿no? Pues a mí, sinceramente, yo hablando como Eric Castillo, a mí me da un poquito de pena, ¿no? Y si se me rompe algo, pues, y no es algo, por decir así, tan de salir o una cosa como esa, pues se repara, ¿no? Se cose, se va a reparar y listo, ¿no? La camiseta puede quedar como nueva, ¿no? Y qué bonita es la camiseta, ¿no? Cuando veo esta camiseta, yo me pongo a pensar de cuántos equipos hay en Europa que no tienen 11 Champions, menos 12 Champions, y que probablemente este equipo se convierta, haciendo historia, en el primer equipo en ganar la 30ª, ¿no? Qué cosa más impresionante, ¿no? O sea, veo esa imagen y me quedo, wow, pues yo sé que ahorita algunos de otros equipos se van a molestar, pues ya dejamos ese tema, pues, para que no se me moleste. Muy bien. Entonces, ¿qué tienen en común estos tres objetos, no? La ropa que se rasga, el celular que se cae y se fractura, y la boquilla del dispensador de agua que se rompe, ¿no? Ellas, a pesar de que se dañaron, aún conservan algo de función, pero esa función posterior al cambio puede mantenerse. O sea, la camiseta rasgada puede funcionar después de haber estado rota, ¿no? Yo la puedo poner rota, no importa. La boquilla la puedo seguir usando aunque desperdicie agua, y el celular yo lo puedo seguir utilizando aún cuando esté fracturado. Obviamente esto trae consecuencias y problemas que, si no se ven a tiempo, generan un daño mayor, y esto ocurre muchas veces en los trastornos hemodinámicos. Los daños se van acumulando, la disfunción se va incrementando hasta llegar a un punto donde eventualmente el daño es masivo y ya no pueden funcionar de ninguna manera. Ahora, ¿el organismo puede lograr esto? ¿El organismo puede funcionar a pesar de que haya un trastorno? Yo creo que la respuesta nos queda bastante clara, ¿no? La respuesta aquí es que obviamente que sí lo puede hacer.
el organismo perfectamente puede reparar ese daño, incluso seguir funcionando. O sea, el organismo tiene la enorme ventaja de poder repararse a sí mismo. Y eso pues nos ayuda a poder tener esa capacidad de poder seguir viviendo a pesar de los estímulos negativos a los que nos exponemos en algún momento determinado. Y esta capacidad que tiene el organismo de repararse, de seguir funcionando, de poder establecer un balance equilibrado entre las cosas, se conoce como homeostasia. Les voy a poner un reto a continuación, chicos. El reto es el siguiente. ¿Cómo puedo mantener el balance de lo que sería, tengo 30 monedas por un lado, tengo 30 monedas por el otro lado, y yo quiero mantener equilibrada esa balanza, pero ojo, puedo colocar todas las monedas que quiero de un lado, pero solo puedo utilizar pocas monedas del otro lado. Y el objetivo es conseguir ese balance. Quiero que piensen en cuáles son esas posibles alternativas, se tomen unos 2 minutos, pueden ponerle pausa al video en este momento y regresamos con lo que sería la respuesta a esta incógnita. Recuerden muy bien, ¿de qué es lo que se trata? Se trata de utilizar la moneda de un lado, completa o parcialmente, y utilizar las monedas del otro lado, pero pocas de ellas. No se vale utilizar la misma cantidad de un lado del otro. Este ejercicio consiste en utilizar una mayor cantidad de un lado y una menor cantidad de un lado, pero con ello manteniendo el balance. Así que espero, chicos, que puedan llegarle cerca, atinarle a lo que sería la respuesta de este acertijo. Para los que siguieron las orientaciones tal cual se les dije, la respuesta para este ejercicio era: ustedes pueden colocar las monedas que quieran de un lado de la balanza, pero para poder mantenerlo equilibrado, simplemente habría que colocar monedas debajo de la balanza para poder conseguir ese equilibrio. Y de esa manera, ¿qué es lo que conseguimos? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Lo que tenemos ahí es que por un lado tenemos muchas monedas de un lado y tenemos pocas del otro, pero conseguimos esto, un equilibrio. Y ese equilibrio pues obviamente nos va a ayudar a entender muchos de los cambios que se dan cuando hablamos de trastornos de líquidos y hemodinámicos. Así que entramos ahora a un concepto muy interesante, que es la homeostasia, que es la habilidad que presenta el organismo para mantener relativamente estables las condiciones corporales. O sea, ese equilibrio, ese balance que hacíamos con el ejemplo de la pesa anteriormente, es lo que hace la homeostasia. Y cuando ésta se pierde, lógicamente comenzamos a ver los cambios derivados de los trastornos hemodinámicos, un exceso de líquido que sale, por ejemplo un edema, un exceso de sangre que se acumula en un sitio, por ejemplo la hiperemia activa. También teníamos, por ejemplo, un cambio que podría ser el shock, donde la presión disminuye por la pérdida de sangre o de líquido, si se trata de un shock hipovolémico. También podemos ver que se detiene el corazón o parte de él cuando hay una zona de necrosis isquémica porque sea un infarto. Entonces, el organismo tiene un límite, ¿no?, para poder establecer esta homeostasia. Rompiéndose ese límite, pues lógicamente ya tenemos las condiciones patológicas predefinidas. Sin embargo, la homeostasia trata de mantener el equilibrio frente a la desventaja que tenemos con estas condiciones. O sea, el organismo, como punto inicial fundamental de la clase, es que el organismo va a hacer todo lo posible por mantenerse equilibrado y funcional. Cuando esta capacidad se pierda, es ahí donde empezaremos a tener los signos y síntomas clínicos que hacen que la persona pues obviamente requiera una atención mayor, ¿no? Sin embargo, cuando se están dando los cambios iniciales, hay manifestaciones clínicas que yo las puedo detectar y que me van a ayudar a un diagnóstico previo a una condición masiva peligrosa, ¿no?, de mi paciente. Vamos a ver el siguiente acertijo. ¿Qué pasaría si yo colocase en un sauna, sí, como lo que hay en ciertos lugares termales, ¿no?, y demás,
Yo voy a colocar a 3 individuos adultos. Voy a colocar un perro. Voy a colocar 4 huevos y 5 libras de carne. Los voy a dejar en el sauna para que reciban esa temperatura geotérmica, si fuera el caso de una fuente natural, ¿no? La verdad es que no sé. Conozco de León sitios donde hay sauna. En Ticuantepe entiendo que hay uno. Acá no existe sauna, pero sí hay un lugar donde lo podrían hacer, así que sería una buena idea de negocios, ¿no? Aquí en San Jacinto. San Jacinto Tizate, de hecho, hay una planta geotérmica ahí. Pero bueno, el punto, y por favor no se distraigan acá, es ¿qué pasaría si estos individuos, estos huevos, esta carne del perrito, lo dejamos 45 minutos en el sauna? ¿Qué va a pasar? Se mueren las personas, se nos muere el perro. ¿Ya me puedo comer esa carne? ¿Qué pasará? Muy bien, así que pasado ese tiempo, los 45 minutos, vamos a tener a 3 individuos muy acalorados, un perro con muy mal estado porque ha perdido mucho líquido. Es un perrito que va a estar así, todo agachadito, todo bien deshidratado, jadeante, muy jadeante, por el hecho de que como el perro no puede sudar, él pues necesita, él, por decir así, el exceso de calor lo hace a través de la respiración, así que se va a ver más afectado que simplemente una persona que está sudando nada más, ¿no? Sus poros le van a permitir eliminar ese exceso de calor a través de la pérdida de líquido. Y por otro lado, lo que vamos a tener con los huevos y la carne es que vamos a tener unos huevos que ya van a estar cocidos y una carne que va a estar precocida de alguna manera, ¿no? Quizás de alguna forma comestible si la han macerado muy bien antes. Ahora, este ejemplo es bastante antiguo, este experimento es bastante antiguo. De hecho, fue elaborado en 1775 por Charles Blagden. Y él trataba de demostrar un simple hecho, una cosa bien fundamental, característica de lo que sería la homeostasia, ¿no? Y es que nuestros sistemas corporales están diseñados para mover la cantidad de líquido de un sitio a otro, o la sangre o los líquidos que tiene nuestro cuerpo en relación a la necesidad. Por decir así, si tengo una herida, la sangre se introduce en planos más profundos. Si obviamente hay un exceso de calor, el líquido comienza a salir y está moviéndose en diferentes sitios en relación de la necesidad, ¿no? Si hay un exceso de demanda física, el aire tiene que entrar y salir, y en esa justa medida es que este experimento tiene una gran utilidad para hablar de homeostasia. En tal caso, y esperando que este experimento desde 1975, elaborado por primera vez, haya sido de utilidad para entender estos fenómenos. Ok, ¿qué mantiene la sangre en movimiento en nuestro organismo? Lo primero que se les viene a la mente seguramente es los latidos del corazón. Sin embargo, el corazón, que alrededor puede tener una compresión total de unos 45 kilogramos, si esto lo traducimos a megapascales, pueden llegar a ser hasta unos 275.000. Pero el punto es de que la contracción muscular del corazón o del músculo cardíaco es insuficiente para poder mover toda la sangre que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Así que nosotros necesitamos de la ayuda de algo que abunde en nuestro aparato circulatorio. Y no me estoy refiriendo a un elemento que está dentro de la sangre, sino que algo que forma parte inherente del aparato cardiovascular. Si pensaron en vasos sanguíneos, muy bien por ustedes, porque los vasos sanguíneos ayudan al corazón a poder mover esos litros de sangre por todo nuestro cuerpo. Ahora bien, hay una función arterial y una función venosa, pero eso lo vamos a hablar en breve, ¿no? Entonces, tener en mente que para que se mueva la sangre de nuestro cuerpo, obviamente el corazón ayuda como un detonante, pero no es suficiente. Necesita para ello vasos sanguíneos.
arterias y venas contribuyen al desplazamiento y mantener circulante la sangre en nuestro cuerpo. Punto 2, muy importante la clase de hoy. Ahora bien, los vasos sanguíneos, recuerden que están integrados por, obviamente, el endotelio, el músculo liso en su interior, si se trata de arterias de interesante calibre, los componentes plasmáticos, los componentes celulares. Así que en el interior del vaso sanguíneo nosotros podemos contar con elementos formes de la sangre, que son todas esas células, pero también encontramos con un líquido, ¿no? Ese líquido que mantiene, que es parte de la matriz de la sangre, ¿no? Que mantiene todos esos elementos separados entre sí, pero viajando juntos, ¿no? En lo que sería la circulación. ¿Qué pasa cuando la cantidad de líquido del vaso excede a la cantidad normal que debería de salir constantemente? Es en ese punto donde aparece el primer trastorno hemodinámico que discutimos hoy. Se trata de nada más ni nada menos del edema. Ahora, en esta parte quiero explicar unos puntos interesantes. Ya les hablé de que el edema es una extravasación de líquido, o sea, se sale más de la cuenta. Pero este líquido no tiene que ver con un proceso inflamatorio. Este líquido tiene que ver con, por decir así, la capacidad disminuida que tiene el organismo de poder recapturar un líquido que normalmente sale de él. ¿A qué es lo que voy? Normalmente, del vaso sanguíneo sale líquido todos los días. Porque recuerden que nuestros vasos sanguíneos no son tubos PVC sellados herméticamente. Recuerden que cuando hablamos de proceso inflamatorio dijimos, se da el aumento de la permeabilidad. No dijimos, se da la permeabilidad vascular, no, se da el aumento. Ahora, esto significa que en ausencia de inflamación hay permeabilidad normalmente, o sea, siempre una célula con otra está ligeramente separada y por ese pequeño espacio sale líquido. Eso es todo el tiempo en condiciones de salud. Líquido sale del vaso y ese líquido que sale del vaso normalmente se conoce como trasudado. Trasudado, el líquido que normalmente sale del vaso en condiciones saludables. Ahora, ese líquido excedente por decir así, se elimina de la siguiente manera. Ese líquido puede ser drenado por vía linfática y yo no notaría un excedente de líquido en mi cuerpo, no notaría un edema. Por decir, en la palma de mi mano, si hay un exceso de líquido, el sistema linfático lo recoge y yo no veo mi mano más abultada de lo normal. Así que cuando se da un trastorno en el que hay líquido de más que sale del vaso, es cuando se produce el edema y no hubo un trauma de por medio. Aquí no hay traumatismo, aquí no hay un proceso infeccioso generalmente para que esto ocurra. Sin embargo, hay algunas excepciones de esta regla. Ya dijimos de que el líquido excedente se puede controlar por el sistema linfático. Sin embargo, no es la única manera. Porque el líquido puede excederse en la cantidad de que sale producto de que no es retenido en el vaso. ¿Esto qué cosa es? Dentro del vaso sanguíneo, las proteínas plasmáticas se encargan de atraer el líquido hacia ellas, de tal manera que dejan salir poco líquido. Cuando las proteínas plasmáticas desaparecen o se reducen, la capacidad de retener líquido dentro del vaso se ve disminuida, afectada significativamente, por lo tanto más líquido sale del vaso. Ahora, si por ejemplo tenemos un problema desnutricional, una malnutrición como marasmo o kwashiorkor, donde se ven afectados significativamente la síntesis de proteínas a nivel hepático, yo voy a tener en mi torrente sanguíneo menos proteínas plasmáticas y si tengo menos proteínas plasmáticas, la capacidad de mantener el líquido dentro del vaso se ve afectado significativamente. Sale más líquido del que debería salir porque no hay proteínas. Si a eso le sumo de que mi paciente tiene un problema de obstrucción linfático, por ejemplo, esto se conoce como linfoedema,
el tejido linfático, el vaso linfático no va a poder llevarse ese líquido de más que esté en el tejido. Y en consecuencia vamos a tener el edema, ¿no? Caracterizado que hemos dicho en esta parte. Ahora bien, yo voy a reconocer el edema, ¿no?, como un abultamiento sobre una superficie corporal. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de una inflamación? Yo podría decir, esto es inflamación, pero ¿cómo diferenciar, clínicamente un edema de una inflamación? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta el hecho de que no hay dolor acá. En la inflamación sí lo hay. En la inflamación hay un cambio de color. Aquí se mantiene el color de la superficie del tejido como tal. Ahora, el aumento de temperatura es algo que no es una constante. Así que varios de los signos cardinales del proceso inflamatorio se van a ver significativamente comprometidos, separando lo que es un edema inflamatorio y un edema no inflamatorio. Sin embargo, la diferencia no es solamente clínica, la diferencia también es dentro de sus componentes. Cuando nosotros tenemos un edema, el edema contiene muy poca densidad, porque es un líquido que normalmente está en el vaso que sale. Ahora, si hay un problema en cuanto a mantener el líquido dentro del vaso, sale de más. Pero es un líquido que tiene una pobre densidad porque carece o es muy poco probable que tenga proteínas. En cambio, cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio, nosotros tenemos un aumento de la permeabilidad, el espacio mayor entre una célula y otra permite la mayor salida de componentes de mayor densidad, incrementando la densidad de lo que sería el edema inflamatorio. Voy a cerrar esta parte del edema haciendo una aclaración con respecto a lo que sería el aspecto, en qué se parece la inflamación al edema. Y es que recuerdan un componente de la inflamación denominada tumor, que es un aumento de tamaño, un aumento de volumen. Es lo único en lo que se parece, el aumento de volumen o tamaño de la estructura, órgano, tejido vascularizado es lo que va a denotar el edema, ¿no? Ahora, muy bien. Espero que esta explicación haya sido de utilidad para abordar un poco, ¿no?, lo que sería la parte introductoria del edema. Ahora, ¿el edema es una variante de inflamación? Creo que lo hemos abordado ya y podemos contestar perfectamente bien esta pregunta. Sabemos de que el edema es un trastorno y la inflamación es otra. Aunque, claro, pueden haber edemas inflamatorios y no inflamatorios, ¿no? En esta clase estamos hablando de los edemas no inflamatorios. Ahora, siguiendo con nuestra secuencia de aspectos a desarrollar, podemos hablar del edema como el edema inflamatorio, aumento de la permeabilidad vascular, y el edema no inflamatorio, que pues depende de otros factores. Eso ya lo hablamos en la diapositiva previa, ¿no? Ahora, el edema no inflamatorio, ¿qué es lo que vamos a encontrar, ¿no? Alteraciones de las fuerzas hemodinámicas a través de la pared capilar. Ya vamos a hablar de las fuerzas hemodinámicas. Hay que subrayar esa parte de las fuerzas hemodinámicas porque recuerdan que yo les hablé acerca de qué mantenía a la circulación de la sangre, ¿no? Nosotros hablamos de esa parte al inicio de la clase de hoy. Pero recuerdan que habíamos dicho que el corazón era insuficiente, pero que también necesitábamos a la participación de lo que serían los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces los vasos sanguíneos junto con el corazón producen una fuerza hemodinámica basado básicamente en dos, que son las de Stirling, las fuerzas de Stirling, que es la presión hidrostática y coloidosmótica. Eso lo vamos a hablar en breve, ¿no?, para que no lo perdamos de vista. El resultado de un aumento de las fuerzas que tienden a trasladar líquidos del compartimento intravascular al intersticial o extravascular, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos a referir específicamente a lo que sería el intercambio de líquido, ¿cómo normalmente sale el líquido dentro de un vaso? Bueno, hay dos presiones que actúan dentro de un vaso. Está la presión hidrostática y está la presión osmótica o coloidosmótica. Estas presiones están presentes tanto en arterias como en venas.
La diferencia es que hay un predominio, o sea, hay más presión hidrostática en la arteria, habiendo poca presión coloidosmótica, pero existen las dos. Y en el extremo venular hay mayor presión osmótica y una pequeña presión hidrostática. Así que eso trata como establecer la balanza, ¿no?, que hablamos al inicio, el equilibrio que tanto describíamos al inicio de nuestra charla del día de hoy. Así que la presión hidrostática que predomina a nivel de las arterias lo que hace es sacar elementos del vaso. La presión osmótica que predomina en el extremo venoso lo que hace es introducir elementos al vaso. Si nosotros nos vamos al esquema que tenemos acá, las flechas rojas indican la presión hidrostática y las flechas azules o celestes indican lo que sería la presión osmótica. Presión hidrostática, presión osmótica. Las rojas presión hidrostática, las azules presión osmótica. La presión hidrostática, o sea, las rojas sacan elementos del vaso. Predomina a nivel arterial. Y la presión osmótica, que está dado por las flechas azules, introducen elementos al vaso. Ahora, esto ustedes lo saben ya por fisiología, ¿no? Ustedes saben de que de las arterias sale sangre, por decir así, sangre o pasa sangre oxigenada, donde el oxígeno se libera a los diferentes órganos, se libera. Entonces, eso significa que en el extremo arterial predomina una fuerza que hace que los elementos salgan, la presión hidrostática. Y decimos de que las venas recogen la sangre no oxigenada o llevan sangre no oxigenada porque recogen el dióxido de carbono. Entonces, mientras que en el extremo arterial sale oxígeno, presión hidrostática, saca elementos del vaso. En el extremo venular se recoge, entra, ¿no? Se recoge lo que sería el dióxido de carbono. Por eso decimos, en la arteria sangre oxigenada y en la vena sangre desoxigenada. Depende de qué es lo que hace cada uno. La arteria saca elementos, oxígeno, la vena introduce elementos, dióxido de carbono. Y esto es o son denominadas las presiones hemodinámicas. Cuando este equilibrio está dado, el ritmo de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la cantidad de edema, generalmente no se ven afectados y todo muy bien. Pero cuando nosotros tenemos una alteración en algunas de estas presiones, entonces ahí es donde se da el problema. Porque eso mantiene el equilibrio de que no haya líquido ni que salga de más, ni que se meta de más, ¿no? O de menos, dependiendo, ¿no? Así que es muy importante esa parte, recordar mucho de lo de las presiones. Ahora, cuando nosotros, esto es simplemente hablarles de cómo funciona la dinámica del exceso de líquido para evitar el edema constantemente. Como pueden apreciar, tenemos aquí un extremo arterial, un extremo venoso en la parte inferior de la diapositiva. Si ustedes se fijan, el extremo arterial lo que hace es sacar elementos del vaso y eso está dado por la presión hidrostática. En el extremo venoso, que es la flecha oscura, se da la presión osmótica o coloidosmótica, es lo mismo. Esto lo que permite es la introducción de elementos al vaso. Ese es un equilibrio, ¿no? Uno saca, otro mete, ¿no? Saca hidrostática, mete osmótica o coloidosmótica. Recuerden que en ambos extremos, tanto el arterial como el venoso, hay un intercambio de presiones, donde el predominio de uno no predomina en el otro extremo. De tal manera que en el extremo arterial yo tendría una presión osmótica y una presión hidrostática, pero predomina la presión hidrostática. Por otro lado, en el extremo venoso yo tengo que hay dos presiones, la presión hidrostática y la presión osmótica, pero predomina la presión osmótica. Eso establece el balance. Ahora, cuando hay líquido que sale y no hay líquido que entra, existe un tercer componente, que son, como pueden apreciar acá, el sistema linfático. El sistema linfático va a encargarse de poder mantener equilibrados ese exceso de líquido. Por eso en algunos spas se hace un drenaje linfático, ¿no? Donde se pierde un líquido acumulado a través de la linfa. Ahora, esto es lo que ocurre normalmente, pero
existen, por decirlo así, algunos inconvenientes, ¿no? Ya dijimos, pusimos algunos ejemplos de lo de las proteínas plasmáticas, ¿no? Si yo pierdo proteínas plasmáticas por una cuestión nutricional, que no es la única causa, yo con ello incremento la cantidad de líquido que sale y limito al sistema linfático en la capacidad que él pueda tener de recibir ese líquido. Eso puede ser un problema. El otro problema es que el líquido esté saliendo normalmente, mis proteínas plasmáticas estén muy bien, pero mi sistema linfático esté alterado, esté dañado, esté seccionado porque hubo un procedimiento quirúrgico donde se tuvo que eliminar. Eso lo vamos a hablar en linfoedema. Entonces, esos son algunos ejemplos donde el edema se da cuando la capacidad de mantener este líquido equilibrado se pierde, porque algunos de los elementos equilibrantes o reguladores se alteran, ¿no? Entonces, muy importante esa parte. Ojo, normalmente me hacen la consulta de que si la presión hidrostática y coloidosmótica que tienen que ver con la sistólica y la diastólica de presiones, son cosas totalmente diferentes. Ojo con eso. Las presiones sistólica y diastólica que miden la resistencia vascular es una cosa distinta a las presiones o fuerzas internas que ocurren en el vaso. Separar, diferenciar claramente. Presión hidrostática, coloidosmótica de presión sistólica y diastólica, por favor. Continuamos. Entonces, podemos nosotros establecer que el edema se puede clasificar el edema no inflamatorio en dos tipos, uno localizado y uno generalizado. Cuando nosotros nos referimos a las formas severas, por decir así, de edema, nosotros hablamos de anasarca. Anasarca es un edema masivo, un edema en todo el cuerpo. Lo cotidiano, lo más común es encontrar edemas en zonas localizadas, como les puse el ejemplo al inicio, ¿no? Les coloqué un ejemplo de un edema a nivel del pie. Pero cuando tenemos situaciones graves de daños masivos, entonces tenemos este fenómeno que se conoce como anasarca. Ejemplo de un edema grave generalizado, anasarca. Ahora, podemos tener formas localizadas de edema, como el hidrotórax, el hidroperitoneo y la ascitis, que también, bueno, es el nombre que recibe este, y también tenemos el hidropericardio, ¿no? Son acumulaciones anormales de líquido en estas zonas focalizadas del cuerpo, ¿no? Son obviamente en órganos internos donde hay sintomatología previa y esto se hace a través de diagnósticos complementarios y una buena semiología. Los subcutáneos son pues obviamente más visibles, más fáciles de notar y eso pues nos facilita un poco el diagnóstico. Ahora, estas son algunas características del edema. Está asociado al trasudado, cuando éste ha perdido la capacidad de lograrlo con eficiencia, el bajo contenido de proteínas, que lo mencionamos ya, y una densidad baja, ¿no? Porque al estar compuesto básicamente de líquido, pues no tiene muchos componentes que incrementen su densidad, obviamente es pobre en proteínas, ¿no? Y eso le baja su capacidad de densidad. Para hablar un poco, ejemplificar lo que sería un edema inflamatorio, un edema no inflamatorio en cuanto a su densidad. Pensemos de que vamos a ver a alguien que sea amante de la cocina, que sea muy buena cocinando. Vamos a pensar en la señorita Cisne y le vamos a decir, aquí tengo una libra de pinolillo, que tenés una libra de azúcar, aquí tenés 1 litro de agua y tenés 2 vasos. Y vos quiero que hagas el mejor pinolillo del mundo. Y le vamos a dar una cuchara, obviamente, ¿no? Tampoco, ¿verdad? Vamos a pedir que con el dedito lo mueva, ¿no? Hay que ser correcto, ¿no? En eso. Entonces, vamos a suponer que en un vaso ella va a colocar 5 cucharadas de pinolillo y 5 cucharadas de azúcar y va a poner, vamos a suponer 400 ml de agua y lo va a mezclar. Vamos a poner este vaso por acá. Y por el otro lado vamos a tomar un vaso donde le vamos a agregar 2 cucharadas de pinolillo y 1 cucharada de azúcar y 400 ml de líquido y lo vamos a menear. Entonces tenemos los dos. Este es el que tenía los 5 cucharadas de pinolillo y este es el que tenía las 2. ¿Cuál es más denso? Obviamente el que tiene 5.
5 cucharadas de pinolillo. No, imagínense tomarse eso, ¿no? Uno, si tiene mucha sed, mucha sed, no hay agua, y le dan ese pinolillo denso, uno hasta lo rechaza, ¿no? Qué bien que te quedó, ¿no? Pero me lo toman suave, ¿no? El otro sí, es más fácil de digerirlo, es más fácil de tomarlo porque es menos denso, ¿no? Eso va a ser prácticamente como una pasta, y el otro va a ser un poco más fluido. Entonces, el más fluido sería el edema no inflamatorio. El más fluido, ¿verdad? Y el más denso sería el edema inflamatorio. Esto con respecto a densidad. No se preocupe, Carlita, yo sé que lo puede hacer mejor. Siguiendo con lo del edema, vamos a decir de que es el resultado de un aumento de las fuerzas que tienden a trasladar líquidos desde el compartimento intravascular hasta lo que sería el intersticial. Esto es, líquido sale más de un sitio que de otro, ¿no? Y este no se puede recuperar en la dinámica que nosotros mencionamos acerca del edema en su momento. Ahora bien, si nosotros hablamos de cuáles son las causas, ya les he mencionado algunas. El aumento de la presión hidrostática, que puede deberse a, por decir, a una mayor cantidad de proteínas. La disminución de la presión osmótica en el plasma, o sea, los elementos equilibrantes están alterados. Si uno aumenta, otro disminuye, eso puede incrementar la cantidad de líquidos porque el equilibrio se pierde. Las alteraciones de flujo linfático, que también los mencionamos. Por alguna razón, el aparato linfático está dañado, está obstruido, está seccionado y este no puede cumplir con su función, ¿no? O está sobredemandado, también puede ser una situación inflamatoria crónica de otra índole, puede producir un edema sobreagregado. Y también la retención de sal y agua por parte del riñón. Así que el daño renal también puede ser un protagonista importante dentro de lo que serían los trastornos hemodinámicos. Ahora, ¿qué cosas hacen que la presión hidrostática aumente? Bueno, puede ser un obstáculo o algo que obstruya el paso venoso, ¿no? Eso puede estar asociado a algún trombo, ¿no? O una acumulación de lo que sería algunas sustancias dentro del vaso por los hábitos alimenticios del paciente. Esto es más frecuente a nivel de miembros inferiores, es secundario a una trombosis obstructiva, que puede ser por compresión, por ligadura. Hay varios fenómenos que ustedes pueden contemplar en el Robbins que pueden generar esta trombosis obstructiva y también genera como consecuencia ese edema de piernas, ¿no? Como las señoras que están, no sé si ustedes han ido al mercado, si ustedes tienen la oportunidad y alguna vez visitan la Concha, no sé si hay alguna persona de acá que conozca pues la Concha, Gustavo, y en ese sentido ustedes van a cualquier mercado, ¿no? Independientemente de dónde vayan, y ustedes van a encontrarse con esas señoras que están vendiendo sus verduras, sus productos, y tienen esas piernas gruesas y tienen unos vendajes ahí. Eso es producto de un edema, ¿no? Y el edema donde tiene más chance de producirse es donde no existe una fuerza muscular que permita ayudar al retorno. Recuerden que el sistema venoso funciona por válvula. La sangre se va acumulando en un sitio y se va acumulando y eso permite que vaya subiendo porque va en contra de la gravedad. Cuando hay una alteración obstructiva de la vena, esa capacidad de que por sí ya era un poco demandante se vuelve aún más difícil. Así que hay que tomarlo en cuenta como uno de los signos que me puede indicar a mí que un paciente tiene un problema venoso, trombótico, o pues ese edema me está indicando una consecuencia mayor. Así que si yo recibo a un paciente en el consultorio que tenga estas características, obviamente va a ser un poco más complicado tomar alguna medida habitual de manejo de paciente, así que lo tengo que considerar. También tengo, bueno, eso está relacionado al retorno venoso, que ya lo mencioné. También la cirrosis hepática. Yo sé que, bueno, esto no ocurre con ustedes, muchachos. Yo sé de que hay compañeros que definitivamente no conocen lo que es un trago de alcohol
y que eso obviamente no es una desventaja, pero suponiendo que hubiera, ¿no? Obviamente vamos a sacar de la lista a Cornejo porque sabemos que es una persona que está perdida en el vicio, así que ni modo. Pero es importante, ¿no?, tomar en cuenta cómo el daño a nivel hepático puede contribuir al incremento de la presión hidrostática. También podemos tener alteraciones en la configuración de las venas, la trombosis, las obstrucciones extrínsecas, como les había dicho, que podían encontrar en el Robbins, y también la inactividad de las extremidades inferiores con periodos prolongados de declive. O sea, las personas que están, por decir así, sufrieron una fractura y están hospitalizados y permanecen mucho tiempo de cúbito o de cúbito supino, eso va a alterar un poco la dinámica del flujo venoso. Así que esa actividad física o esa condición postural es una cosa muy importante. Ahora, también tenemos la dilatación arteriolar, producto del aumento de temperatura, y el exceso o déficit, porque podría ser de ambos, neurohumoral. Esos son algunos factores que aumentan la presión hidrostática. Ahora, pero también hablamos de que hay una presión osmótica. ¿Qué sucede cuando hablamos de la presión osmótica? Hay una disminución. ¿Y qué puede hacer que disminuya la presión osmótica? Cuando incrementa la pérdida de albúmina por el síndrome nefrótico, hay un daño renal. Así que en este punto hay que poner un alto y hay que decir, bueno, los trastornos hemodinámicos, específicamente hablando del edema, puede tener su origen en varias causas. Puede ser la consecuencia de daño en otros órganos. Ya hablamos, por ejemplo, del hígado, con la cirrosis hepática. Hablamos también de lo que sería el síndrome nefrótico con el renal. También hablamos a nivel de problemas de vasos, ¿no?, con la trombosis. Entonces vemos cómo los sistemas están conectados entre sí, el daño en uno repercute en el otro, tarde que temprano. Así que hay que tomar muy en cuenta ese apartado en este segmento de la clase. Bien. Y también tenemos lo que sería la disminución de la síntesis de albúmina. Esto, por ejemplo, el síndrome nefrótico es que la nefrona tiene un daño, no está filtrando de forma adecuada los componentes que pasan a través de este sistema de eliminación y las proteínas salen, ¿no? Recuerden que la nefrona, a través de la filtración glomerular, eso hay que preguntarle a su doctor de fármaco, a mí no me pregunten de eso, por favor. Eso es otro rollo. Cuando la nefrona, cuando se da la filtración glomerular y por decir así, el filtro es muy grande, las proteínas salen. Entonces ahí se da el aumento en la pérdida de albúmina, que es una proteína importante de la sangre. Ahora, otro problema es que puedo no tener síndrome nefrótico, pero tengo un problema para producir estas proteínas. Puede ser algo idiosincrático o puede ser algo a nivel nutricional que no me está generando los componentes suficientes como para llegar a producirlo en su momento, ¿no? Entonces, importante establecer la interconexión de los sistemas para poder tener este factor de asociación. Ahora, el síndrome nefrótico es la causa más frecuente en el aumento de la pérdida de albúmina y es un trastorno renal que se caracteriza por una membrana basal glomerular excesivamente permeable. Era lo que les explicaba. Si eso se trata de un colador en el que se supone que las aberturas son bien pequeñas para que pasen moléculas de pequeño tamaño y yo le hago huecos, entonces esto es lo más parecido al aumento de la permeabilidad a nivel glomerular, ¿no? Y eso ayuda a un edema generalizado. Y el edema generalizado se llamaba, y espero haber escuchado en esa pausa en ustedes, Anasarca, ¿verdad? Muy bien. El síndrome nefrótico, el edema es consecuencia de la pérdida de la presión coloidosmótica de la sangre, con la consiguiente acumulación de líquido en los espacios intersticiales de los tejidos. ¿Esto por qué razón es? Ojo con esto. Ya lo habíamos mencionado antes. La presencia de proteínas en la sangre mantiene el líquido dentro del vaso. Cuando las proteínas se van o se disminuyen, el líquido no tiene
dónde ser retenido y su opción es salir del vaso. Así que las proteínas tienen ese papel protagónico en mantener el equilibrio de lo que sería la presión y sobre todo el líquido dentro y fuera de lo que serían los espacios intravasculares y extravasculares. Ahora, la disminución de síntesis de proteínas se produce en enfermedades como la cirrosis. Ojo, para esas personas que toman, yo sé que la mayoría de mis muchachos no lo hace. Diego no lo hace, ni Salmerón, ni Larios. Brandon creo que no se nos unió, desafortunadamente. No sé si sí o si no, pero Cornejo, por favor, le instamos por favor a dejar el vicio. Y también condiciones malnutritivas como el kwashiorkor o el marasmo, ¿no? Estos pueden ustedes buscarlo y ver cuáles son todas las sintomatologías. Es bastante, les comento, uno de mis primeros estudios monográficos tuvo que ver con el estado nutricional de chicos que tenían algún grado de vulnerabilidad en zonas rurales y en zonas también urbanas de León, y es triste como ver chicos que no son de escasos recursos como los chicos rurales, y que los chicos rurales, a pesar del déficit de recursos que pueden llegar a tener sus padres y sobre todo de capacitación y nutrición a sus hijos, estaban mejor que los chicos que estaban en la ciudad, porque a pesar de que hubieran ese dinerito para poder comprar una gaseosita y una tortillita fuera, o sea, fuera del aula, a la hora del recreo, los niños de las zonas rurales prefieren tomar leche que tomar una Coca-Cola, ¿no? Y las frutas y las verduras, de alguna manera, el pobre acceso que tenían a ese tipo de alimentos que no son nada saludables, le daba esa ventaja sobre los chicos urbanos. Es un poco triste saber de que con un poco de educación y capacitación podemos evitar eso que afecte a los niños de nuestras diferentes localidades, ¿no? Así que nuestra labor también como odontólogos en algún momento, si fuera necesario, es instruir a los pacientes acerca, de los tutores, ¿no? Acerca de hábitos nutricionales que pueden derivar en consecuencias mayores en el futuro. Y no es una cuestión de economía, es una cuestión simplemente de capacitación y educación acerca de buenos hábitos alimenticios. Muy bien. Otro de los casos o elementos que podrían ocasionar lo que sería el edema es el linfedema. Y el linfedema, un buen ejemplo del linfedema sería cuando nosotros sabemos de que uno de los cánceres más comunes, por ejemplo, en el género femenino es el carcinoma de mama. Normalmente es un adenocarcinoma, o sea que es un cáncer que se origina a partir de las glándulas de secreción mamaria de lo que sería la mama femenina. Al punto al que voy es que uno de los elementos de detección temprana es algo que se llama ganglio centinela. Centinela eran los guardias que utilizaban los romanos para proteger a los altos mandos de toda la sociedad de alcurnia de Roma. Eran soldados preparados, soldados que guiaban ataques, soldados que eran como líderes, ¿no? Entonces, ganglio centinela se le atribuye a un ganglio que me está indicando dónde está el foco del desarrollo neoplásico. Cuando se hace una detección temprana, el autoexamen, la mujer toca a su mama y se da cuenta de la presencia de un ganglio. Ese ganglio el más prominente es el ganglio centinela. Y gracias a la presencia de ese ganglio centinela es que se hace la cirugía, es como el que guía, ¿no? La zona de extirpar. Y obviamente ese ganglio se tiene que eliminar porque hay un gran contenido de células neoplásicas ahí. Cuando se hace esa sección del ganglio centinela, se secciona la mama,
la persona, la mujer afectada y que fue tratada de esta forma, va a notar que de repente si se extirpó del lado izquierdo, su brazo izquierdo, conforme cambien las horas del día, incrementará de volumen. Y ese fenómeno se conoce como linfedema. Hay un líquido que está saliendo del vaso, pero que no puede ser recaptado por el sistema linfático. Entonces el brazo de la señora se le ve grande, ¿no? La señora puede, o la joven puede optar a ciertas terapias, ¿no?, físicas, locales restrictivas, donde se coloca una venda para poder limitar ese exceso de líquido y que no se note tan abultado. Normalmente las señoras o las muchachas notan como la manga de uno de los lados, obviamente el lado de la cirugía, se nota más rígida que el lado contrario. Entonces, eso es lo que sucede en el linfedema, un edema producido por la afectación a nivel de un vaso linfático. Ok. Ahora, en el linfedema podemos tener varias formas. El localizado, como es el que les hablé, una obstrucción inflamatoria por un proceso adicional, y una obstrucción neoplásica, que también ocurría con el ejemplo del carcinoma de mama, que es casi siempre un adenocarcinoma. Ahora, hay otra situación por decirlo así, de causas para edema, que es la filariasis, que es una infección parasitaria. Entonces, estos parásitos que causan fibrosis masiva de los ganglios linfáticos, o sea, afectan la capacidad que el sistema linfático pueda drenar ese líquido, y lo hacen de la región inguinal y puede afectar a extremidades inferiores. Esto es lo que genera un aspecto de genitales externos edematizados y también extremidades inferiores edematizadas. Y esto da el aspecto de algo que se conoce como elefantiasis. Aunque la causa de la elefantiasis, que es un aspecto clínico, es más que todo la filariasis. ¿Y elefantiasis por qué? Porque una extremidad suele parecerse a la trompa de un elefante. Sin embargo, recuerden que esto es un daño producido a nivel de lo que serían los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos a nivel de lo que serían las extremidades inferiores. Y lo producen parásitos. El término correcto es decir filariasis. El aspecto puede ser elefantiasis, ¿no? Sin embargo, hay que procurar no utilizarlos como sinónimos. Aquí tenemos lo del carcinoma de mama. Aquí lo vamos a pasar rápido porque esto ya lo explicamos cuando hablamos del linfedema. Hay otros ejemplos, como en la retención de sodio y agua, donde puede ser una causa primaria de edema. Cuando existe una reducción de agua en la función renal, el daño glomerular, otra vez repitiéndose como causa. Puede ser por una infección estreptocócica posterior a esta, ¿no? El agua y sal retenidas causan expansión del volumen de líquido intravascular con la consecuente aumento de la presión hidrostática. O sea, la retención de sodio y agua van a incrementar la cantidad de minerales en los vasos que van a hacer que esa presión aumente. Y el exceso de líquido se va a haber notado en los espacios extravasculares. Espero que con esta primera parte de edema estén bastante claros. Y me gustaría, en la segunda parte de la actividad de hoy, que me hagan una lista de 3 preguntas que tengan hasta el momento en relación a lo que sería el edema. Así que en esta parte o en este apartado podrán ponerle pausa al video y continuar a posteriori. Así que nos vemos en la siguiente entrega, chicos. Muchas gracias.